en 15 de ellos ha habido violencia de género, esas mujeres no están impidiendo las visitas, ellas son las alienadas. Y si comparas la actitud de esas 15 mujeres alienadas con las 51 que son alienadoras, la actitud que tienen hacia las visitas es radicalmente distinta. Una mujer víctima de violencia de género tiene dificultad para denunciar al varón por la propia violencia. Cuando plantea la denuncia dice, es que yo tampoco quiero dejar a mis hijos sin padre. Es capaz de admitir que ese varón que ejerce violencia de género se comporta bien con los hijos, les ha cuidado a pesar de la violencia de género. Estoy diciendo la experiencia cotidiana mía en el juzgado. En el régimen de visitas, no directamente lo que es violencia de género detectada como cual. Los abusos. Sí, quiero decir, el varón o la mujer que no cumple, pues en el régimen, en el de visitas sí, pero no en el económico, no. Es decir, si habéis comparado estas condiciones con los incumplimientos, ¿entiendes lo que quiero decir? No tanto. En violencia de género está claro que estamos hablando de otra cosa, cuando se detecta como tal. En los otros casos que no se ha detectado como tal la violencia, sí que ha habido relaciones complicadas. Yo quiero saber el nivel de cumplimiento de lo que sería todo el régimen en relación con los hijos, si lo habéis tenido en cuenta en el momento de fijar las relaciones. Eso quería decir, no tanto en la violencia de género detectada como cual, evidentemente cuando es grave, etcétera, pero en el resto, ¿no? O sea, lo que te decía de los zapatos nuevos, por ejemplo, o de determinadas formas bueno, ya lo he dicho, o sea, un poco, no tanto en la violencia de género detectada y definida como violencia de género, sino en el cumplimiento de lo que son las obligaciones parentales económicas, por ejemplo, o sea, quiero decir que si esta reacción a veces extemporánea de padre o de madre responde a algo más, no sea las propias ganas de tocar las narices al progenitor. No lo hemos tenido en cuenta si se está cumpliendo la pensión de alimentos, por ejemplo, o si hay otro. No, eso no lo hemos tenido en cuenta, pero sí quiero señalar que cuando hemos visto ahí que el progenitor que aliena utiliza una media de 16 estrategias de alienación, eso está indicando que quien aliena no hace una cosa puntualmente, sino que hace varias cosas a la vez, utiliza varias estrategias de alienación. Luego, eso de, por ejemplo, si tu ex no, vamos a poner una mujer, ¿no? Que el varón no cumpla la pensión de alimentos. Una cosa es que tú un día digas, estoy harta, que digas delante del niño, ¿no? Que estás muy quemada de pasarlo mal económicamente y que el otro no pase en la pensión de alimentos y encima venga a recoger al niño y se crea con todos los derechos. Una cosa es que un día, 2, 3, 5, puntualmente digas, estoy harta de que este señor no me pase la pensión de alimentos, no contribuya económicamente y encima venga aquí, o que le diga, por ejemplo, al niño, dile a tu padre que te pague la clase de música, dile a tu padre tal. Eso es una cosa, y otra cosa es la actitud de quien aliena, porque es algo mucho más persistente en el tiempo, está planificado, no es casual, no es fruto de que un día tengas una explosión de ira o de mal humor porque el otro te está fastidiando ya sin pasar la pensión de alimentos. No es algo puntual, es algo que persiste en el tiempo. Fijaros que la media de tiempo que llevaban las parejas separadas era de 4 años, es decir, eso es algo prolongado en el tiempo. No es casual y tiene un fin claro, que es privar al niño del contacto con el otro progenitor. Y la motivación para hacer eso, está estudiado, es muy variada y no tiene que ver con el cumplimiento de las medidas judiciales económicas, sino con otras motivaciones de características de personalidad, de elaboración de la ruptura de pareja, de cómo ejercen el rol parental, de ver al niño como una propiedad. Tiene que ver con eso. No me parece a mí que tenga que ver con que sí es cierto que hay muchas personas que creen que el cumplimiento de las visitas es intercambiable con el pago de la pensión de alimentos. Es decir, no me pagas la pensión, pues yo no cumplo las visitas. Pero incluso en esos casos, cuando tú entrevistas al niño, no es un niño
no tiene por qué ser, ha habido una interrupción de las visitas, pero no tiene por qué ser un niño manipulado. Quizá no ha estado viendo a su padre o a su madre, pero tiene conservada la imagen de ese padre o de esa madre. No se ha hecho sobre él esa campaña de denigración, ni esa abducción de su voluntad, ni ese control de su pensamiento. No es una situación equiparable. Quería saber si existen estudios de la situación psicológica de una pareja después de la separación, porque muchas veces se encuentra en una situación depresiva o pseudodepresiva difícilmente superable de forma espontánea. Entonces creo que los puntos de encuentro, aparte de su trabajo habitual, debería hacerse como complemento un sistema de intervención, que además, si tuviéramos la financiación que tiene en Castilla-La Mancha, yo creo que sería enormemente fácil con ese presupuesto. Creo que necesitamos ayudarles a las parejas, a cada uno de ellos, a superar su situación. Si no, muchas de estas cosas que estamos comentando ahora y otras más graves de violencia y todo eso, yo creo que se podrían evitar. Sí, sí que hay estudios. Es evidente que la ruptura de pareja es un evento vital muy estresante, de los más estresantes que se pueden experimentar, y que las personas pues pueden reaccionar de forma depresiva y ansiosa, y que necesitarían terapia o apoyo psicológico. Pero para eso es decir, el juez no puede obligar a las personas a ir a terapia si no van ellas por sí mismas. No sé, eso es algo que depende de la propia persona que acuda a terapia. Se les puede orientar desde el PEF o desde el equipo psicosocial, pero eso es algo que tiene que gestionar la propia persona. Y un progenitor con un estado de ánimo depresivo, eso también está estudiado, hay un descenso de la calidad de su estilo educativo. Es decir, están más centrados en su propio estado emocional que en poner normas, en seguir las rutinas diarias de cuidado del niño. Entonces, inmediatamente después de la separación y durante un periodo de en torno a 6 meses, un año, hay un caos familiar, en cuanto que el niño se encuentra con unos padres que se han separado, que al menos uno de ellos o los dos pueden estar bastante mal de ánimo, centrados en sus propias necesidades, en resolver su situación emocional, económica, de domicilio, de nuevas parejas, y entonces el niño hay una temporada en la que está un poco en tierra de nadie. Pero ese estado emocional del niño, como de orfandad, no tiene que ver con esa actitud de rechazo instaurado que se aprecia en los niños que son víctimas de alienación parental. Al contrario, un niño en esa situación de semiorfandad lo que quiere es que sus padres le presten atención, los dos. Bueno, los niños siempre quieren, y niñas siempre quieren que sus padres les sigan prestando atención. Perdona, si hay alguna pregunta más, no os importa, la dejamos para el final porque quiero que le dé tiempo a presentar la comunicación a David. Él es David Soler Nebreda, es psicólogo y mediador, trabaja en el AIEF, el punto de encuentro familiar de Tres Cantos, y va a hacer una comunicación, creo que dinámica, sobre criterios de admisión y continuación en el punto de encuentro familiar, la presentación de un caso. Sí. Hola, buenos días. La idea de dinámico era porque estamos todos aquí un poco para hablar de nuestras situaciones. Yo soy profesional del punto de encuentro desde hace más de 2 años y siempre que he venido a estos encuentros, jornadas, congresos, etcétera, siempre me queda la sensación de que falta más palabra de la gente que estáis ahí sentados y queréis preguntar cosas o exponer vuestra situación o las dudas que os van surgiendo puntualmente en la intervención. Yo en principio voy a hablar un poco de los criterios de admisión y continuación en PEF, en el sentido de lo que han hablado ya también Carmen y Teresa, pues de estas familias con indicios quizás de patología, con dificultades para comunicarse, con dificultades para ver al otro como padre, y tratar de separarlo de lo conyugal y de todo lo que les ha hecho separarse como pareja, pero manteniendo las funciones parentales en el tiempo. Y ahí es donde entra en juego toda nuestra función para proteger al menor de ese conflicto conyugal que no se ha resuelto bien y está interfiriendo en las labores parentales.
En principio, desde nuestra experiencia, la mayor parte de los casos que recibimos vienen de los juzgados o de los servicios sociales de los ayuntamientos o de la comisión de tutela. Esto indica, obviamente, que las familias que acuden al centro suelen ser familias en una situación de crisis y la función principal de los PEF es proteger al menor, ayudando a las familias a superar esa crisis y que sean capaces de funcionar sin el apoyo del centro. Y el carácter temporal del servicio es fundamental para que los casos no se cronifiquen y evitar la masificación en los dos supuestos, además. En principio, teniendo presentes los objetivos propios del PEF, considerando como pilares fundamentales la protección del menor, la recuperación de un adecuado vínculo parentofilial en los casos de los progenitores que no tienen la custodia y el cambio de la situación originaria con la que llegaron al punto de encuentro, de forma, como ya he dicho, que lo conyugal no afecta a lo parental. En principio, la actitud de la IEF, que es la asociación para la que trabajo, es que es muy difícil aceptar y trabajar con casos que tengan cualquier tipo de patología, ya sea toxicomanías, trastornos psicóticos o trastornos de la personalidad, que además son muy difícilmente detectables sin una batería de test de personalidad, etcétera, pero que sí, vamos, para los profesionales del centro supongo que sentís a veces, ¿no?, que hay ciertas personas que tienen dificultades para empatizar, para cuidar a lo mejor del menor, o que anteponen quizás sus propias necesidades a las de la familia en general y a las del menor en concreto. Y esto es lo más peligroso. Entonces, desde lo que yo quiero exponer un poco es eso, que cómo podemos hacer para que los jueces o los servicios sociales o la comisión de tutela que nos derivan los casos pudiesen darnos más información o quizás dejarnos ampliar un poco las funciones del recurso para poder detectar estas necesidades con mayores medios. El caso es que de momento la intervención en puntos de encuentro familiar, de hecho, no se puede llamar ni siquiera intervención. En general, según los protocolos de normas generales que hay, se llama asesoramiento psicológico, asesoramiento pedagógico y asesoramiento jurídico. Son un poco las funciones de los profesionales, y eso también indica que hay una limitación grande por parte de los profesionales para poder trabajar estos aspectos patológicos, que son los casos más difíciles del centro, que son los casos que se cronifican, que son los casos que están más de 3 años y no evolucionan en ningún caso favorablemente. Como mucho, el menor sigue siendo expuesto a todo el conflicto y sigue empeorando, sigue cogiendo mayores patologías, etcétera. Quería presentar un caso de, vamos, como muchos que hay en estos centros, que dio muchas vueltas, y un poco la intervención que se hizo desde nuestro centro, y quería conocer también un poco la opinión vuestra de vuestros centros, de cómo los trabajáis, de cómo deriváis una vez que el caso se ha cronificado, lo que sea, qué soluciones tenéis vosotros para poder evolucionar en ese caso, o hoy mandarles a un recurso que realmente tenga todas las herramientas para poder ayudar, ¿no? En nuestro caso, la primera parte, la custodia la tenía la mamá. El régimen de comunicaciones a favor del padre se respeta durante unos meses y, bueno, los nombres están cambiados para guardar la confidencialidad. La madre, a la que llamaremos Marta,